Hola, bienvenidos al curso de lenguaje. Soy Elvis Carlos, profesor del curso mencionado, y el día de hoy me dirijo a los chicos del segundo año de educación secundaria de la Corporación Educativa Saint Joseph. Muchachos, el día de hoy oficialmente estamos dando inicio a este tercer trimestre. Te voy a pedir que te esfuerces un poco más y que seas respetuoso de la secuencia de cómo debes tú llevar a cabo el curso de lenguaje. Número uno, debes ingresar a la plataforma y registrar tu asistencia, mencionando tu nombre, apellido y presente. Luego vas a ingresar a la opción de video explicativo de la clase. Vas a darle clic y vas a ver este video completo. Luego vas a ingresar a la asesoría. La asesoría es para poder trabajar ejercicios sobre el tema hablado en el video. Esto es fundamental porque de esta manera yo estoy más cerca de ti y puedo trabajar contigo ejercicios. En el caso de no poder ingresar a la asesoría, que es de 10 a 10:30, tienes la opción de trabajar las páginas del libro y presentarme hasta las 7 de la noche. ¿Qué pasaría si un estudiante no ingresó a la asesoría, no ingresó, o bueno, no envió el desarrollo de las páginas del libro? Ese estudiante a sí mismo se está perjudicando y él mismo se está colocando un 0,5 de nota. Así, de esos casos he tenido el trimestre anterior. Y es por eso que tomo unos minutos de este video para decirte lo importante que es trabajar en la asesoría. Ya dije, he dado una alternativa de solución para quienes no pueden ingresar, pero tendrían que cumplir con el envío de los ejercicios del libro. Luego de la asesoría, tienes que desarrollar tu práctica calificada. El trimestre pasado también he observado que hay varios alumnos que no desarrollan su práctica calificada. Y yo me pregunto, ¿cómo es que ese estudiante sí marca la asistencia, pero no se entera que hay video, no se entera que hay asesoría y no se entera que hay práctica calificada, pero sí da su examen? Entonces, recuerda, tu aprendizaje es un proceso. No basta con solamente dar los exámenes. Lo siento mucho, pero quien habla es profesor y yo requiero tener un acercamiento a ti para poder trabajar y comprender que tú has visto la clase y has entendido la clase a la perfección. Comenzamos con el tema del día de hoy, joven estudiante. Te presento la primera diapositiva y dice, observa y responde. Vemos una imagen y sobre esta un enunciado. El gato descansa en el tejado. Debajo hay tres preguntas. La primera, ¿qué se dice del gato? La respuesta automáticamente es, descansa en el tejado. Siguiente pregunta, ¿dónde descansa el gato? Respuesta, en el tejado. ¿Qué elemento de la oración es este? Bueno, la respuesta que dimos como primera sería el elemento dentro de la oración, esa respuesta que dimos, descansa en el tejado, sería el predicado. Y la segunda respuesta que dimos, en el tejado, dentro del predicado, está cumpliendo la función de circunstancial del lugar. Joven y señorita, ¿de qué tema hablaremos hoy? El día de hoy hablaremos del predicado. Así es. El predicado, yo lo he denominado parte 1, porque el día de hoy no voy a poder abarcar todo el predicado, solamente hasta la mitad. Posteriormente es posible que haya una segunda parte del tema del predicado. Comencemos. Esta estructura la he diseñado del siguiente modo. Número 1, definición. ¿Qué cosa es el predicado?
El predicado es el elemento que comunica algo sobre el ente aludido por el sujeto. Es decir, es todo aquello que se dice del sujeto. Si, por ejemplo, yo dijera, Elvis trabaja dictando lenguaje, la pregunta para poder hallar el predicado, seguramente como acá dice la definición, es todo lo que se dice del sujeto. En esa oración, ¿quién habrá sido el sujeto? Por supuesto que Elvis. Entonces, el predicado sería todo lo que se dijo de Elvis. Trabaja dictando lenguaje. De todos modos, el punto 2, yo lo he denominado reconocimiento. ¿Y por qué? Porque es importante saber aplicar una pregunta para poder hallar el predicado. Para poder reconocer el predicado en la oración, debemos formularnos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la pregunta, profesor? ¿Qué se dice del sujeto? Esa pregunta tú te vas a hacer para poder reconocer el predicado. Entonces, profesor, es requisito antes saber reconocer el sujeto, por supuesto. Y en una clase mucho anterior, en el segundo trimestre, yo te he enseñado el tema del sujeto y te he mencionado las preguntas que nos hacíamos para reconocer el sujeto. Esas preguntas las vas a necesitar aquí, porque primero necesitas reconocer el sujeto. De todos modos, vamos a aplicar esta teoría y este reconocimiento. Halla el predicado en los siguientes casos. Primer ejemplo, los González trajeron muchos donativos. Seguramente, si la pregunta hubiera sido reconoce el sujeto, tú te hubieras preguntado quiénes trajeron muchos donativos y la respuesta sería los González. Los González es el sujeto. Ya tengo el sujeto. Ahora haz la pregunta para reconocer el predicado. ¿Qué se dice de los González? Y la respuesta es, trajeron muchos donativos. Es por eso que yo he coloreado, trajeron muchos donativos de rojo. De la misma manera, en la siguiente oración, para mañana, Juan debe pagar cuentas. La pregunta seguramente que nos haremos será, ¿qué se dice de Juan? Y la respuesta es, debe pagar cuentas para mañana. Para mañana debe pagar cuentas. Lo que está pintado de rojo es el predicado. Y eso es gracias a la aplicación de la pregunta, ¿qué se dice del sujeto? Pasamos a la siguiente vista de la diapositiva. Y ahora te voy a hablar en el punto número 4, te voy a hablar de la estructura. ¿Te recuerdas que el sujeto tenía una estructura? Tenía, digamos que, un componente de elementos. Al sujeto lo componían elementos. Pues déjame decirte que al predicado también lo componen elementos. ¿Quiénes son los elementos del sujeto? ¿Te recuerdas? Modificador directo, modificador indirecto, aposición y lo más importante de un sujeto, el núcleo del sujeto. En el predicado, lo más importante es el núcleo del predicado. Por eso, número 1, hoy día te hablaré del núcleo del predicado. Se representa con la letra NP y déjame decirte que es la palabra más importante del predicado. Cumple con esta función el verbo. Profesor, o sea que el núcleo del predicado es el verbo. Así es, el núcleo del predicado es el verbo. Voy a resaltarlo aquí. El núcleo del predicado es el verbo. Pero déjame decirte algo más. El verbo puede presentarse de varias formas. El verbo no se va a presentar solamente de una forma, puede presentarse de varias formas. El primero es un llamado verbo simple. El verbo simple consta de una sola forma, es decir, de un solo elemento, de una sola palabra. Ejemplo, nosotros colaboraremos. Colaboraremos es el verbo, y por lo tanto, como presenta un solo elemento, verbo simple. Pasamos ahora al verbo compuesto. El verbo compuesto consta de la combinación de una forma personal del verbo haber más un participio. Profesor, no entiendo. Entonces, el verbo compuesto, ¿cuántos elementos va a tener? 2. Joven señorita va a tener 2 elementos.
El primer elemento es la conformación del verbo haber conjugado. En este caso, hemos proviene de haber. Pero no va a estar solo. Cuando es un verbo compuesto con el verbo haber, no va a estar solo. Probablemente esté acompañado de un participio. ¿Recuerdas que en la clase, creo que ya hemos trabajado la clase del verbo, hemos visto también el tema de verboides? Y si no lo hemos visto, puedes revisar bibliografía, puedes revisar ahí en la página web, ¿no? de Google, qué cosa es un participio. Y un participio es un verbo deformado. O sea, es un verbo que no llegó a evolucionar. Ya, uno de esos verboides se llama participio. Y el participio se caracteriza porque termina en ado, ito, soto, cho. En este caso, colaborado termina en ado. Entonces, hemos colaborado es el verbo. Y como tiene dos elementos, es un verbo compuesto. Ahora, también el verbo se puede presentar de otras maneras. Te voy a presentar a continuación la tercera forma del verbo, perífrasis verbal. Consta de la unión de un verbo en forma personal y otro no personal. Puede ser un infinitivo, un gerundio, un participio. Ambos tienen significado en conjunto. Mírale. La perífrasis verbal, la otra clase del verbo, o la otra forma del verbo, puede presentar tres elementos. Tienes es un verbo conjugado, que es en este caso una conjunción, y colaborar es un infinitivo, porque termina en ar, er, ir. En este caso termina en ar. Joven señorita, si es que el verbo tiene tres elementos, eso es una perífrasis verbal. Además, todo esto se puede reemplazar por un solo elemento. Por eso decía, ambos tienen un significado en conjunto. Todo esto significa colabora. Tú colabora. Cuando dices, tú tienes que colaborar, tú colabora. ¿Te das cuenta? Siguiente, también una perífrasis verbal puede tener dos elementos. Estamos es un verbo conjugado es un verbo conjugado personal, y colaborando es uno no personal, es decir, es un gerundio, porque los gerundios terminan en ando, endo y endo. Entonces, estamos colaborando es una perífrasis verbal. Por último, puedes bailar salsa. Puedes es el verbo en forma personal, bailar es el verbo en forma no personal. Bailar es un infinitivo. Por lo tanto, puedes bailar es el verbo, es la perífrasis verbal. La perífrasis verbal entonces puede presentarse con tres elementos o con dos elementos. Recuerda que en la perífrasis verbal hay elementos de verbo en forma personal y verbo en forma impersonal llamado verboides. Número 2, segundo elemento del predicado. El segundo elemento del predicado se llama objeto directo, más conocido como OD. Indica en quién recae de inmediato la acción verbal. Se puede reemplazar con los pronombres la, lo, las, los. Se reconoce con las preguntas. Joven señorita, esto es importante. Anótalo en tu cerebrito. Mira, ¿qué es lo que más el verbo más el sujeto? Tú te haces esa pregunta en la oración y déjame decirte que ya puedes hallar el objeto directo. O si no, otra pregunta, ¿a quién o a quiénes más el verbo más el sujeto? Cualquiera de estas dos preguntas tienes que hacerte para reconocer el objeto directo. Te voy a mostrar varios ejemplos. El primero, trajo su donativo. Bueno, acá hay un sujeto tácito. Se supone que es él, ¿no? O ella. Él o ella, ya. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que más el verbo? ¿Qué es lo que trajo él o ella? ¿Qué es lo que trajo él o ella? Su donativo. La respuesta es objeto directo, su donativo. Esto que está de rojo es el objeto directo. Siguiente. Ahora, en la definición del objeto directo te dije que el OD, acá dice, se puede reemplazar con los pronombres la, lo, las, los. Su donativo, ¿con cuál de estos cuatro pronombres podrías reemplazarlo? Con lo.
porque no va a ser la donativo, es lo, porque es masculino, donativo es masculino, entonces empleo lo. No puede ser los porque su donativo está en singular. Entonces, lo trajo. En esta oración, lo trajo, su donativo es lo es el objeto directo. Por lo tanto, lo es OD. Otro ejemplo, Micaela visitó a sus abuelos. Ahí no vas a poder aplicar esta pregunta. ¿Qué es lo que visitó Micaela? No. Tendrías que preguntar a quién visitó Micaela. Y la respuesta es a sus abuelos. A sus abuelos es el objeto directo. Bien, te dije que el objeto directo podía también reemplazarse por un pronombre, por cualquiera de estos pronombres. Si tú dices a sus abuelos, entonces el pronombre más idóneo es que vas a emplear es los. Micaela los visitó. Los significa a sus abuelos. Y de esta forma hemos demostrado el objeto directo. Pasamos al tercer elemento, el objeto indirecto. El objeto indirecto se representa con la letra OI. Ahora, ¿qué cosa es el OI? El OI alude a quien recibe el perjuicio o beneficio de la acción verbal. Se puede reemplazar con los pronombres le o les. Existe OI, esto es importante. Existe OI si es que antes está presente el OD. Joven señorita, para que tú te atrevas a hallar el OI, primero tienes que hallar el OD. Y si es que esa oración no tiene OD, por ende no hay OI tampoco. Una vez que ya tengas el OD, recién vas a hallar el OI. Ahora, se reconoce con la pregunta. ¿Qué pregunta te harás para reconocer el OD? Fácil, la pregunta que tienes que hacerte es a o para más quién o quiénes, más el verbo, más el objeto directo, más el sujeto. Es bastante extensa la pregunta. Por eso es importante que tú anotes esto. Anota, ten una libreta o una agenda donde tú ahí escribas las fórmulas para poder reconocer, por ejemplo, el sujeto, para poder reconocer el predicado, para poder reconocer el OD, para poder reconocer el OI. Entonces, esta pregunta te tienes que hacer para hallar el OI. Ejemplo, Dora escribió una carta para Miguel. Mira, no puedes hallar la pregunta para el OI si antes no hayas el OD. Pero recuerda que para el OD tú necesitas el verbo y el sujeto. Entonces, mentalmente, aquí no está esa pregunta para el OD. Mentalmente, tienes que hallar la pregunta o la respuesta de la pregunta para el OD. Entonces tú dices, ¿qué es lo que? Estoy hallando el OD primero. ¿Qué es lo que más el verbo y más el sujeto? ¿Qué es lo que escribió Dora? Y todos van a responder una carta. Una carta es el objeto directo. Joven y señorita, ya tienes el objeto directo. Ahora puedes hallar el OI. Entonces haces esta pregunta. ¿Para quién escribió? El OD era una carta. Una carta, el sujeto es Dora. Dora, ¿para quién escribió una carta Dora? Y la respuesta será para Miguel. Para Miguel. Aquí está la pregunta, ¿para quién escribió una carta Dora? Entonces, para Miguel es el objeto indirecto. Un objeto indirecto, por lo general, siempre empieza con un para o siempre empieza con un a. Y recuerda que indica a un ser humano, a un ser vivo, refiere el OI. Ahora, este OI tú lo puedes reemplazar por un pronombre. ¿Cuál de estos dos pronombres podría reemplazar para Miguel? Si es uno solo, es una sola persona, entonces empleas el le. Tú entonces tendrías que decir, Dora le escribió una carta. Este le equivale a para Miguel. Este le sería el objeto indirecto. Y lo último que vamos a trabajar el día de hoy son los circunstanciales. Se representa con la letra C.
Y hay varios circunstanciales, ¿ah? Déjame decirte que hay un montón. ¿Qué cosas son los circunstanciales? Los circunstanciales son diferentes circunstancias en las que se desarrolla la acción verbal. Puede ser cómo se desarrolla el verbo, cuándo se desarrolla la acción del verbo, dónde se desarrolla la acción del verbo, para qué se desarrolla la acción del verbo, etcétera. No sé, hay un montón de circunstanciales. Estos circunstanciales pueden ser adverbios o frases adverbiales. Existen circunstanciales, ahí está, de tiempo. Para poder reconocer el circunstancial de tiempo, tú te tienes que preguntar, al verbo le tienes que preguntar, ¿cuándo? ¿Cuándo? Circunstancial de modo. Para que tú halles el circunstancial de modo, tienes que preguntar, ¿cómo? ¿Cómo? Circunstancial de lugar, tú tienes que preguntar, ¿dónde o a dónde? Al verbo. Circunstancial de cantidad, tendrías que preguntar cuánto o cuántos o cuánta, cuántas. Compañía, con quién o con quiénes. Causa, ¿por qué? Finalidad, ¿para qué? A ver un ratito. Ya. Instrumento, ¿con qué? ¿Con qué le preguntas al verbo? Afirmación y negación no preguntan, se sobreentiende cuándo se afirma y cuándo se niega algo. Te voy a poner varios ejemplos. Mañana iremos al cine para ver el estreno de It. Yo te pregunto, a ver, ahí hay un verbo, iremos. Pregúntale, ¿cuándo? ¿Cuándo iremos? Mañana. Entonces, mañana es el circunstancial de tiempo. Aquí está, circunstancial de tiempo es mañana. Ahora, pregúntale a este verbo, ¿a dónde? ¿A dónde iremos? A la cine. A la cine es el circunstancial del lugar. Ahora, ¿para qué? Pregúntale al verbo. ¿Para qué iremos? Para ver el estreno de IT. Eso es circunstancial de finalidad. Otro ejemplo. María está triste porque desaprobó. ¿Por qué está triste? ¿Por qué? Porque desaprobó. Ese es circunstancial de causa. Salí con tu mujer. Salí con tu mujer. Aquí preguntas. ¿Con quién salí? Con tu mujer. Ah, ya, esa es compañía. Siguiente. Marita se siente bien por su embarazo. ¿Cómo se siente? Bien. Ese es circunstancial de modo. Por su embarazo. ¿Por qué? ¿Por qué se siente bien? Por su embarazo. Entonces eso es causa. Yo te esperaré más tiempo. ¿Cuánto? ¿Cuánto esperaré? Más tiempo. Entonces es circunstancial de cantidad. Es importante que anotes esas preguntas. ¿Ya? Esas preguntas son claves para que reconozcas los circunstanciales. Número 1, vamos a los ejercicios. Reconoce los predicados en las siguientes oraciones, subráyalos. Yo voy a colorear, yo voy a subrayar. Mañana tus padres irán de compras al supermercado. ¿Cuál es la pregunta para hallar el predicado acá? ¿Qué se dice de tus padres? Y la respuesta será, mañana irán de compras al supermercado. Todo esto que he pintado es el predicado. Segunda oración. Las canciones antiguas son muy románticas. ¿Qué se dice de las canciones antiguas? ¿Qué se dice de las canciones antiguas? Respuesta. Son muy románticas. Esto es el predicado. Siguiente. Cantemos el himno nacional bien fuerte. Cuando dice cantemos, se refiere a nosotros, y ahí no está nosotros, ahí hay un sujeto tácito. Entonces la pregunta será, ¿qué se dice de nosotros? ¿Qué se dice de nosotros? Cantemos el himno nacional bien fuerte. Todo esto es predicado. Siguiente, ojalá pudiéramos pagar todas nuestras deudas. Pregunto, ¿quiénes? ¿Quiénes ojalá pudiéramos? Tú me vas a decir nosotros. Nosotros no está, por lo tanto es un sujeto tácito. La pregunta para hallar el predicado será, ¿qué se dice de nosotros? Entonces, ¿qué se dice de nosotros? Ojalá pudiéramos pagar todas nuestras deudas. 2. Señala la estructura sintáctica del predicado en la siguiente oración. Ya, solamente predicado. A ver, compramos las mascarillas para tu familia en la botica o en la farmacia de Arcángel hace ya 2 días. Mira, acá déjame decirte, cuando dice compramos, se supone que nosotros, acá no hay nosotros.
Entonces nosotros es un sujeto tácito. Compramos, ya. Todo esto es el predicado, entonces, pues, ¿qué se dice de nosotros? Compramos las mascarillas para tu familia en la farmacia Arcángel hace ya 2 días. Todo eso es predicado. Entonces, aquí, a ver, vamos a buscar este color. Compramos es el núcleo del predicado, porque es el verbo. Recuerda que el verbo era el núcleo del predicado. Ahí está, NP. Ahora, puedes hallar el OD. ¿Qué es lo que más el verbo más el sujeto? ¿Qué es lo que compramos nosotros? Y la respuesta será las mascarillas. Las mascarillas es el objeto directo. Ahora, ya tienes el objeto directo, puedes hallar el OI, si es que hay. Vamos a preguntar, ¿para quién compramos las mascarillas nosotros? Para tu familia. Ah, para tu familia es el objeto indirecto. Indirecto. OI. En la farmacia Arcángel, eso se llama circunstancial de lugar. Lugar. Ahora, hace ya 2 días es un circunstancial de tiempo. De tiempo. Entonces, busca entre las alternativas dónde está esta relación y te vas a dar cuenta que la respuesta aquí es la letra B. Predicado, todo, NP, compramos, las mascarillas OD, para tu familia, el OI, en la farmacia Arcángel, circunstancial de lugar, hace ya 2 días, circunstancial de tiempo. La respuesta es B. Pasamos a la número 3. En el enunciado, el premio Mujer Revelación fue entregado a la actriz del momento Naomi González por el gran comediante Omar Sánchez. ¿Qué función cumple el elemento subrayado? Aquí, la pregunta para hallar el OD sería, porque acá te vas a preguntar por el OD. Acá no puedes preguntar qué es lo que fue entregado. No, acá no puedes preguntar, porque aquí el sujeto es el Premio Mujer Revelación 2020. Esto es el sujeto. Y lo demás es el predicado. Ya. Ahora, acá tienes que preguntar a quién, porque recuerda que para el OD hay 2 preguntas. Si no funciona con uno, entonces será el otro. En este caso, ¿a quién fue entregado? ¿A quién fue entregado? ¿Ya? ¿A quién fue entregado el Premio Mujer Revelación 2020? Y la respuesta será a la actriz del momento, Naomi González. Todo eso es objeto directo. ¿Ya? Todo eso es objeto directo. Recuerda que acá para este OD la pregunta fue ¿a quién? Más el verbo más el sujeto. Número 4, reconozca la alternativa que contiene objetos indirecto y directo respectivamente. La respuesta está en la letra E. Déjame decirte que D es el verbo, de dar. Ya. Pregunta para hallar el OD. ¿Qué es lo que dé? ¿Qué es lo que da? ¿Qué es lo que Dios nos da? Su bendición es el OD. Ahora, su bendición es el objeto directo. Pero nos, este nos significa a nosotros. Ese a nosotros es objeto indirecto. Nos es indirecto y su bendición es directo. La respuesta es E. Número 5, el astronauta americano caminaba lentamente. Si acá dice lentamente, eso será un circunstancial de modo, porque la pregunta para hallar el circunstancial de modo es cómo más el verbo. ¿Cómo caminaba? Lentamente. La respuesta es circunstancial de modo. Pasamos a la siguiente pregunta. En la oración, los futbolistas llegaron enfurecidos por la derrota. El elemento subrayado cumple la función de, ya acá olvidé subrayar. Voy a subrayar por la derrota, por la derrota. Entonces, acá será, ¿por qué llegaron enfurecidos? Por la derrota. Eso será circunstancial de causa.
Y por último, determina todos los elementos de la oración sintáctica del predicado. A ver, vamos a ver. Tu primo compró 2 boletos de cine para nosotros en aquella boletería el día domingo. Fácil. Tu primo es sujeto y todo esto es predicado. En este predicado, compró es el NP. 2 boletos de cine es lo que compró. Entonces, esto harás tú la pregunta para el OD. ¿Qué es lo que compró tu primo? 2 boletos de cine. Esto es objeto directo. Ahora, ¿para quién compró? Para nosotros. Para nosotros es el objeto indirecto. En aquella boletería, todo esto me está indicando circunstancial de lugar. El día domingo, esto es un circunstancial de tiempo. Punto. Y listo, terminamos. Así tienes que analizar, a ese nivel tienes que llegar con esta clase. Un ejemplo más voy a trabajar. Tenemos que estudiar para el examen de lenguaje porque seguramente será complicado. Te pregunto, ¿quiénes? ¿Quiénes tenemos? Nosotros. Por lo tanto, todo es predicado. Todo es predicado. Tenemos que estudiar, todo esto es el verbo, tiene forma de perífrasis verbal. Entonces, esto es el NP. NP. Porque todo eso es la perífrasis verbal, todo eso es el verbo. Ahora, ¿para qué vamos a estudiar? Para el examen de lenguaje. ¿Para qué? Esto es circunstancial de finalidad. 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 Yo le voy a poner fin nada más. Ahora, ¿por qué vamos a estudiar? Porque seguramente será complicado. Todo esto será el circunstancial de causa. Causa. Listo, joven y señorita, a este nivel tienes que llegar. Aquí, a este nivel tenemos que llegar todos. El tiempo es apremiante. Nos encontramos en la asesoría para trabajar los ejercicios de tu libro. Muchas gracias por prestar atención a esta clase y por ver este video completo.